Espíritu de Dios sobre mí, me abro. Hola hermanos, el día de hoy, 5 de junio del 2019, es miércoles de la 7ª semana del tiempo de la Pascua. Ya se está terminando este tiempo pascual, sin duda. Pensaba yo, como era miércoles, en aquel lejano miércoles de ceniza con el que comenzamos el tiempo de la Cuaresma, que nos ha llevado hasta aquí, hasta la celebración de la Pascua, porque la Cuaresma era preparación a la Pascua. Y ahora, pues, lógico, ya más bien estamos llegando al final del tiempo más importante durante todo el año. O sea, no solo es litúrgicamente, es que si Cristo no resucitó, como dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Así que el centro de nuestra fe es precisamente la Pascua, la resurrección del Señor, el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Hoy tenemos una memoria obligatoria, la de San Bonifacio Mártir, el apóstol de Alemania. Fíjense, su nombre era Winfrido, o Winfrid, algunos le cambian así el nombre, era de origen inglés, nacido en el año 680, parece de una familia un tanto acomodada que le educó muy bien y él pues se volvió misionero. Ya en el año 715 lo vemos en Frisia, ahí evangelizando pues la parte norte, si lo quieren, de Europa Central, y un evangelizador extraordinario. ¿Para qué? O sea, su palabra, su testimonio servía para arrastrar a mucha gente. Ténganle mucho cuidado a esto de arrastrar, porque en la primera lectura del día de hoy vamos a encontrar esa palabra. Va a Roma y el Papa lo nombra obispo. Y fíjense, le cambia el nombre. Papa Gregorio dijo, no, eso de Winfrido no suena muy bien, ¿eh? Entonces le puso Bonum facere, el que hace el bien, Bonifacio. Y bueno, ya para qué contarles. Miren, las diócesis más antiguas fundadas en Alemania, fue él el que realmente las fundó. Evangelizó Hesse, Baviera, o sea, es decir, prácticamente toda Alemania y más allá de Alemania, ¿no? Austria y otras zonas en el centro de Europa. Luego le nombrarán arzobispo, delegado apostólico, delegado papal, y entonces va a morir mártir, porque en una de las tribus, miren, es que ahí los conflictos también son políticos, ¿verdad? Y entran en juego algunos otros factores que no necesariamente son religiosos. Al final lo terminan martirizando. Él había fundado un monasterio en Fulda. Ahí se reúnen, de hecho, al menos una vez al año los obispos de Alemania, porque se trata del patrono de los obispos alemanes. Y entonces ahí en la Catedral de Cristo Salvador, ahí están sus restos. Hay historias muy lindas con respecto a San Bonifacio. No sé si sabían, pero el origen, por ejemplo, del árbol de Navidad está en él, porque había cierto culto a los árboles y él tala un árbol que se suponía era el árbol más importante y en su lugar coloca un árbol lleno de vida, lleno de esperanza, con frutas, fíjense ustedes, y ese es el árbol de la Navidad. Tenemos que seguir pidiendo el espíritu de los pastores con corazón y que están dispuestos a dar la vida. Hablando de esos pastores dispuestos a dar la vida, primera lectura del día de hoy. Continúa la despedida, o sea, recuerden, ayer nos habíamos quedado con Pablo, que reúne ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, a los presbíteros de Éfeso, los reúne en Mileto, de ahí saldrán porque ese es el puerto, saldrá Pablo. Entonces, ayer habían empezado el discurso de despedida, ahora lo terminamos de leer, es muy precioso, fíjense. Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años ni de día ni de noche he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Ya les conté ayer que sí lo vuelven a ver, porque Pablo cuando va para Roma pasa por ahí. Ahora bien, los consejos que da Pablo. Primero, cuídese cada uno y cuide del rebaño del que les constituyó pastores el Espíritu Santo. El Espíritu se había valido de Pablo. Son los consejos de Pablo los que eligen a estos que son presbíteros. Y en aquel tiempo soy presbítero, obispo, era un poco complicado. No sabemos que el primer obispo de Éfeso así es Timoteo, pero en fin.
Entonces fíjense ustedes los consejos, ¿no? Velen por el rebaño. Consejo más lindo no le puede dar a un pastor, pero va más allá. Él sabe que cuando él se vaya, se introducirán algunos lobos rapaces. Y eso siempre pasa. Eso es una situación que tenemos que ser conscientes en la iglesia, y desde dentro de la iglesia en muchas ocasiones aparecen estos que predican doctrinas perversas, dice Pablo, que arrastran a la gente. Piensen cómo se ha distorsionado el cristianismo en los últimos años. Tanta secta que brota de la nada y es un negocio, y hay que denunciarlo porque son negocios, sencillamente a costa del diezmo y tantas cosas, y ahí van manipulando la palabra de Dios. ¿Qué la van a interpretar como la ha interpretado la iglesia en 21 siglos? No, no les interesa, porque lo que les interesa es su propio beneficio material. Y estos son que se llaman pastores, pero lo que son lobos rapaces que se comen el rebaño y se comen todo lo que el rebaño puede darles. Es una cosa horrenda y ya sabemos de miles de escándalos. Cuidadito y lo toman a mal, ¿verdad? Padre, hasta criticar. No, si es que también dentro de la iglesia católica nos puede pasar eso. Por eso tenemos que estar atentos. Pablo habla de que él se ha valido por su propio esfuerzo para sostener la misión. Y es cierto, era lo que él hacía. Pero nos revela lo que yo siempre llamo el evangelio del boxeador, ¿verdad? De hecho, no es mía la frase de mi arzobispo, pero sí, hay más gusto en dar que en recibir. Piensen, en un boxeador es mejor dar que recibir golpes. Y termina pues con ese gesto tan lindo, ¿no? Se arrodilló, oraron con él, lo besaban, lo abrazaban y lo acompañaron hasta el barco. Qué lindo una comunidad que sí acompaña hasta el final a sus pastores. Vamos, el evangelio del día de hoy, capítulo 17, siempre del Evangelio de Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santifícalos en la verdad. El que vive en la mentira, el que vive engañado o engañándose o engañando a otros, ese no puede alcanzar la santidad. Y eso, seamos honestos, eso hagamos examen de conciencia todo, ¿verdad? Porque tenemos todos que ponernos delante del espejo de la verdad, que es el mismo Cristo. Por eso, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Que todos sean uno como nosotros. Mañana lo va a profundizar más este sentido de la unidad. Yo por eso les decía, ese pulular, para utilizar el término del primer capítulo del libro del Génesis, de tantas sectas, de tantos grupos, esa no es la voluntad de Dios. Y fíjense, trabajar por la unidad, el ecumenismo, no es accesorio, no es opcional, es palabra de Dios, es la voluntad de Él, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, como somos nosotros, dice en este caso. Pero va más lejos, ¿no? Fíjense, nos ha dicho estas cosas porque Él quiere revelarnos para que la plenitud esté en ellos, para que se cumpla precisamente el proyecto de Dios. De eso se trata. Por eso estamos necesitando el Espíritu Santo. Yo les invito el día de hoy una vez más a invocarlo. Esta es la mitad de una oración que he hecho la semana pasada, que la dejé por ahí, pero la dejé a propósito porque sabía que tocaba orar por la unidad de la iglesia en estos días. Así que vale la pena. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia, haz que la riqueza de los carismas y ministerios contribuya a la unidad del cuerpo de Cristo y que los laicos, los consagrados y los ministros ordenados colaboren juntos en la edificación de un único reino de Dios. Espíritu de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados, da a los enfermos el aliento necesario, infunde confianza y esperanza en los que sufren, acrecienta en todos el compromiso por un mundo mejor. Ven, espíritu de amor y de paz, espíritu de sabiduría que iluminas la mente y el corazón, orienta el camino de la ciencia y de la técnica al servicio de la vida, de la justicia y de la paz. Haz fecundo el diálogo con los miembros de otras religiones y que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio. Espíritu de vida por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de la escucha. Haznos dóciles a las muestras de tu amor y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que tú pones en el curso de la historia. Ven, espíritu de amor y de paz. A ti, espíritu de amor, junto con el Padre omnipotente y el Hijo unigénito, alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.